Bueno, buenos días a todos. Hemos tenido un buen tiempo de alabanza, ¿no? La verdad es que qué hermoso es que en la sencillez de las cosas Dios se agrada, ¿verdad? Así que el Señor nos permita seguir siendo los últimos siempre, ¿entiendes, no? ¿Sí? ¿Cuántos quieren ser primeros? O mejor últimos. Servir a los demás, ¿no? Siempre, en todo momento. Bueno, venimos durante unas semanas atrás hablando muy claro acerca de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, de la voluntad de Dios para la congregación, para la iglesia, para nuestras familias, ¿verdad? Y hemos venido desgranando, buenos días, hemos venido desgranando un poquito algunas doctrinas, algunos aspectos tan importantes, ¿verdad? Y a raíz de la oportunidad que tuvimos hace 15 días de predicar el mensaje del Evangelio claro, como lo conocemos, como lo recibimos, ¿verdad? Como nos fue llegado por medio de la palabra a cada uno de nosotros. Y tuvimos la oportunidad de compartirlo en una cofradía donde pudimos hablarles de la salvación de una manera clara y directa, ¿verdad? No sé si voy a poneros en contexto para los que no estuvisteis el domingo pasado, ¿sí? Y el asunto fue que nos invitaron a hablar acerca de la Semana Santa y nos dejaron tema libre, por lo tanto, elegimos el título de Consumado es, ¿verdad? Para hablar claro a algunas personas que se confiesan cristianas, pero sabemos de acuerdo a la palabra de Dios que hay algunas cosas que no están correctas, ¿verdad? No podemos basar nuestra salvación en obras, no podemos depender de nuestros propios esfuerzos para ganar nada en el reino de los cielos. Y después de compartir a estas personas, estuve pensando y dije, ¿por qué no compartirlo también en nuestra iglesia? Y el hecho de dejar claras las doctrinas de salvación, ¿verdad? Y hablamos algo muy claro. Dejamos 3 puntos encima de la mesa la semana pasada y era que, 1, por la obra de Cristo Jesús, todos nosotros hemos sido salvados del pecado, salvados de la paga del pecado, salvados de una condenación eterna, literalmente, salvados de un infierno, el cual nos estaba esperando con los brazos abiertos, ¿verdad? Por culpa del pecado. Después, otra de las cosas que hablamos fue que por ese consumado es, por esa obra de Cristo en la cruz, fuimos liberados del poder del pecado. Y veíamos que la Biblia nos dice que no solamente Jesús nos perdonó de un infierno eterno, sino que nos liberó del poder del pecado. Por eso muchas veces decimos, en medio de la alabanza, ¿cuántos son libres? Y levantamos la mano, ¿verdad? ¿Cuántos son libres? Amén. Tal. Pero, ¿qué significa ser libre? Y ser libre realmente es que Cristo nos liberó del poder del pecado. Y por causa de esto, es que somos diferentes. Por causa de esto es que somos unas criaturas distintas. Por causa de esto es que la Biblia dice que somos nuevas criaturas, personas distintas, porque nuestra naturaleza quedó ¿dónde? Clavada en la cruz del Calvario. ¿Amén o no amén? Después vamos viendo, ¿verdad?, que hay un desarrollo de todas estas enseñanzas, y esos desarrollos de las enseñanzas son claras, y a veces conocemos la terminología, pero nos falta un poco ligar o entender todas las cosas. ¿Cuántos son templo del Espíritu Santo? ¿Por qué? No, porque desde pequeño lo llevo escuchando, que soy templo del Espíritu Santo. Entonces ya lo he asumido, ya es algo que tengo interiorizado, ¿no? Y cuando el de la alabanza o el predicador dice, ¿cuántos son templos del Espíritu Santo? Pues yo tengo que levantar la mano y decir que sí, porque si no lo digo, ¿qué va a pensar Cintia de mí? ¿Qué va a pensar Arnold de mí? ¿Qué va a pensar el de al lado si no digo que soy templo del Espíritu Santo? Amigos, somos templo del Espíritu Santo, porque Cristo en la cruz del Calvario
venció al pecado y venció a la muerte. Somos nuevas criaturas, somos distintos, pero no porque tú y yo hemos decidido ser distintos, sino porque ahora el Espíritu Santo habita dentro de cada uno de nosotros, ¿verdad? Llama al Espíritu Santo, llama al Espíritu de Dios, llama al Espíritu de Cristo, habita en cada uno de nosotros. Pero claro, veíamos que en este punto 3 se nos abre un nuevo camino. En este punto 3, que es el de la transformación, en el de la santificación, el de la consagración, ¿vale? Hay un nuevo camino delante de nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo ese camino continúa? ¿Cómo de forma sana y correcta yo sé que he de caminar? Llegados a este punto, dejamos claro y pusimos un ejemplo, que el Evangelio es como una peonza, como un... ¿Cuál era el nombre en vuestro? Trompo, sí, piuca es de Saldaña para arriba, la zona de la Valdavia. Piuca. Un trompo, ¿verdad? Donde todo se basa en un solo punto, que es el Evangelio, que es Cristo Jesús. ¿Sí o no? Por lo tanto, todo lo que vamos a hablar ahora, a partir de este momento, todo lo que vamos a hablar está basado en que hemos nacido de nuevo, en que somos nuevas criaturas, en el que ya hemos entendido que por las obras no somos capaces de agradar a Dios y de ganar ninguna salvación. ¿Cierto o no cierto? ¿Cuántos se saben de memoria Efesios 2, 8, 9 y 10? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, un regalo de Él, ¿verdad? No por obras para que nadie se gloríe. Pero ¿qué continúa el último versículo? ¿Alguien se acuerda de ese último versículo? Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para andar en buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Y a veces cometemos un error. A veces cometemos el error y pensamos que como hijos de Dios ya estamos completamente libres de caminar de una manera correcta. Y queridos, una cosa es que nuestras doctrinas sean claras en cuanto a la salvación, en cuanto a la justificación, en cuanto a la libertad y en cuanto a la transformación y santificación del Espíritu Santo. Y otra cosa es que tú y yo pensamos que estamos libres de caminar y de hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Porque si precisamente eres una nueva criatura, si soy una nueva criatura, es para caminar de acuerdo a como Él quiere, no a como yo quiero. El otro día, el viernes, hablábamos con los jóvenes en la reunión, tenemos debates muy interesantes y hablábamos de que cuando yo me convertí, le pregunté algo al Señor. Y le dije, Señor, yo estoy siempre escuchando que no es por obras, que yo no puedo hacer nada para agradarte, pero Señor, de verdaderamente he de cumplir, he de caminar como el mundo quiere. Y no hablo del pecado del mundo, hablo de las leyes del mundo, hablo de mi comportamiento, ¿verdad? La respuesta fue muy rápida, muy rápida, muy rápida. Íbamos Eva y yo en su coche, éramos novios todavía, no estábamos casados, íbamos en su coche y iba alguien detrás. Y era el momento en el que estaban empezando a obligar a ir con los cinturones de seguridad. Antes, cuando yo era pequeño, los coches ni tenían cinturones de seguridad. No había una ley que te impusiera ir con cinturón de seguridad, pero estaban empezando a imponer esto y estaban empezando a multar por ello. Yo iba con una camisa, bueno, no era exactamente una camisa, pero imagínate, algo como esto, pero en vez de negro, blanco. Completamente blanco. Yo no sé por qué aquel día me vestí de blanco, ¿vale? De hecho, tienes el permiso. Si algún día me visto de blanco, me puedes reprender con amor. Bueno, una broma. Iba de blanco, casi como Andrea, así. Y de pronto, dos motoristas de la Guardia Civil que vienen de frente. Y yo de blanco a las 12 de la mañana, reluciente como el sol. Y nada negro cubría mi pecho. Lo siguiente que sucedió fue que aquellos dos motoristas dieron la vuelta y me multaron. Y me multaron. Queridos, ¿cómo es nuestro comportamiento? ¿El no estar bajo la ley nos permite caminar como queramos? No, no es cierto.
Que dice la palabra que somos testimonio para muchos de lo que Cristo está haciendo en nosotros. ¿Amén a eso? Entonces, vemos que lo que está sucediendo en este proceso, y repito que todos nos estamos basando en el que ha habido un nuevo nacimiento, en el que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Todo lo que está sucediendo es un plan de Dios para que tú y yo seamos diferentes a como éramos, por su gracia, y cada día más iguales ¿a quién? A su Hijo Jesucristo. Entonces, el asunto no es hacerte buenín. Ay, qué malo era Andrés cuando venía por aquí. Ahora es un poco más bueno el muchacho, ya. Un poco, dice su mujer, un poco. No te pases, un poco solo. Entonces, no se trata de que tú seas un buenín, ni cambies tus costumbres, sino lo que se trata es que Cristo Jesús se haga real en tu vida. Que el Señor esté manifestándose en ti y en mí, ¿cierto? Pero ahora bien, ¿qué ha provisto Dios para estas cosas? Porque ahora el asunto es ¿qué ha provisto Dios para estas cosas, para que esto suceda? De hecho, déjame leerte algo. ¿Cuánto se sabe en el versículo de Romanos 8:28? ¿Cómo nos gusta ese versículo, verdad? Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas que obran para bien. No es que nos vaya a ir bien siempre, es que todas las cosas obran para bien, incluso las cosas malas que nos pueden pasar, las circunstancias difíciles, los momentos complicados. El Señor está obrando y está detrás de todo, controlando todas las cosas para que todo opere para bien. Pero, ¿cuántos se acuerdan del versículo 29? Ahí ya estamos un poco más perdidos, ¿verdad? Porque siempre nos apuntamos los versículos de bendición, de gracia, de que el Señor vendrá, me librará, me rescatará, me traerá, me dará y me... ¿verdad? Déjame leértelo entero. Romanos 8, 28, 29. Dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Este es el versículo que hemos citado antes, ¿verdad? Y dice, de quienes Él ha llamado de acuerdo a su propósito. O sea que hay un propósito. Y ahora vamos a leerlo. A los que de antemano Dios había conocido, o sea, los que tienen una relación con Dios, ¿vale? Los que hemos nacido de nuevo, los que podemos decir que somos templo del Espíritu Santo, y dice, a estos les destinó desde un principio a ser como su Hijo. Y queridos, la obra que Él ha empezado, ¿qué dice la Biblia? La perfeccionará, la terminará. Estoy seguro de esto, que la obra que Dios empezó en cada uno de ustedes, el Señor la terminará. Claro, la pregunta para alguien nuevo que está experimentando estas cosas dice, ¿y cuándo seré perfecto? ¿Y cuándo terminará esta obra? ¿Y cuándo ya por fin dejaré de luchar contra esta carne? ¿Y cuándo ya por fin seré del todo diferente? ¿Y cuándo ya por fin, caminando por la calle, ya nunca nadie más me llamará Carlos y me dirá Jesús? Porque el propósito es que vean a Jesús en nosotros. Permíteme ironizar, pero el propósito es que vean a Jesús en nosotros. Ese es el propósito. ¿Cuándo? ¿Alguien tiene la fecha? ¿Algún ex testigo de Jehová que nos dé una fecha? No, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hasta el día que el Señor vuelva, o hasta el día en el que estemos con Él. Ya que fallezcamos y nos encontremos con Él, ya no será necesario que el Espíritu Santo siga haciendo la obra, ya no será necesario que la palabra nos siga transformando, porque seremos hechos así. Y toda nuestra carnalidad, toda nuestra humanidad quedará sin valor ninguno. Así que, amigos, vamos a continuar. ¿Cómo es este proceso? Yo te voy a comentar algo. Sabemos que Jesús es el autor y es el consumador de la fe, ¿cierto? Es que ni hasta eso podemos atribuirnos. Yo puse mi fe en Jesús. Mira, amigo, da gracias
que Cristo hizo la obra, ¿vale? Para abrir tus ojos. Entonces lo que estamos viendo es, y nos dice Romanos, quiero leerlo antes, dice que la fe viene como el resultado de escuchar el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios, es la palabra de Jesús. Entonces, no es que yo pusiera mi fe en Cristo, así porque de repente tuve suerte, sino que el primer tramo, permíteme decirlo así, para visualizarlo, la primera cosa que Dios está haciendo es hablar con criaturas alejadas de Él, lanzar la palabra por medio de que un día te invitan a la iglesia, por medio de que un día escuchas algo en internet, por medio de que alguien te testifica, por medio de lo que sea, pero esa palabra que en un principio rechazamos, que en un principio no nos agrada, ¿verdad? Porque nos dice y nos posiciona, y nos dice lo sucios que somos, y nos dice dónde estamos, alejados completamente de Dios. Esa palabra lo que hace es empezar a golpear nuestro corazón, y empieza a ponernos en nuestro lugar. Y de repente, un día, nuestros ojos son abiertos. Y todo por la obra externa que el Espíritu Santo está haciendo. O sea, la palabra únicamente está llegando a nuestros oídos. Y de nuestros oídos lo que hace es pasar a nuestro corazón, pasar a nuestro interior. Y dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. La más cortante, penetrante, y dice que separa y divide los pensamientos del ser humano. O sea, yo me creo que soy el ombligo del mundo, yo me creo que soy un superhombre, yo me creo que no necesito nada, y a base de escuchar la palabra de Dios me doy cuenta de lo que soy. Una oveja descarriada, alguien apartado de Dios, alguien sucio hasta el más no poder, pero de repente el Espíritu Santo sigue dando en el clavo, sigue golpeando mi corazón y sigue haciéndome ver y sigue haciéndome entender que necesito a Cristo. Dice la Biblia que la ley es el ayo que nos lleva ¿a quién? A Cristo. Es el vehículo que nos lleva a Cristo, la ley. Atiendo la ley y digo, soy mentiroso, soy un ladrón, soy un maldecidor, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos, las gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que Él hizo todo en la cruz del Calvario. ¡Guau, amigos! ¡Guau! La primera obra que Dios hace, permíteme decirlo así para escenificarlo, es una obra externa. La palabra nos llega desde fuera y empezamos a escuchar y la palabra empieza a dividir nuestros pensamientos. Y de repente yo empiezo a darme cuenta que no soy el gran hombre que me imaginé que era, sino que soy de lo peor que nunca me imaginé que iba a ser. Recuerdo hace muchos años, hablando con un conocido, empezamos a testificarle del amor de Dios, lo que Dios había hecho en nosotros, hablarle del Evangelio, y este muchacho me dijo una cosa. Me dijo, mira, yo no necesito a Dios. Lo que yo necesito es encontrarme conmigo mismo. ¿Y sabes cuál fue nuestra respuesta? El día que te encuentres contigo mismo, te vas a llevar una desilusión. Te vas a llevar una desilusión, amigo, porque eres igual que el resto. Exactamente igual que el resto. Que necesitas la obra de Dios en tu vida. Entonces, vemos que ya en este punto, en el que esa palabra ha dividido por completo, ha separado por completo nuestros pensamientos y nos ha alineado con la verdad de Dios. En ese momento es cuando entendemos, nuestro velo es quitado, nuestros ojos son abiertos y entendemos que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Y ese es el momento en el que muchos, espero que todos, hemos tenido que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, porque ahí se nos es revelado como al apóstol Pedro, Pedro, ¿quién dices que soy? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. No te lo reveló ni carne ni sangre. Los suyos no le recibieron. A los suyos vino, al mundo vino, y no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, a estos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no es ni voluntad de carne, ni voluntad de sangre, ni voluntad de varón, sino voluntad de ¿quién? De Dios. De Dios. Así que hay una obra de Dios detrás de todo esto, para que tú y yo podamos ver verdaderamente con unos ojos libres. Amigos, a partir de ese punto, en el que hemos caído de rodillas, en el que nos hemos sentado, en el que algunos dentro de una piscina
le tuvieron que clamar a Dios reconociéndose pecadores. Lo digo porque esto sucedió. La situación que tú hayas tenido a partir de ese momento es que eres una nueva criatura. A partir de ese momento es cuando empiezas a experimentar que no tienes otra solución que depender de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Porque por mucho que te esfuerces, porque por mucho que hagas, seguiremos siendo iguales. Pero claro, ahora en este punto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? La palabra de Dios es muy clara. Y fijaros que nos dice Romanos 8, versículo 6. Ayer hablábamos con alguien, ayer tuvimos la alegría de poder quedar por la tarde con algunas personas y estuvimos compartiendo algunas cosas al respecto de esto. Y me recordaba este versículo, Romanos 8:6, en el que dice que ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse de las cosas del Espíritu, eso es vida y paz. Queridos, ¿qué vamos a alimentar? ¿Qué vamos a alimentar? En ti y en mí está, ¿eh? En ti y en mí está. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha, permíteme decir, incomodado? Estás tranquilamente viendo tu serie favorita, estás disfrutando un sábado a las 4 de la tarde, viendo cómo el Real Madrid pierde contra el Valencia, cosas así que se pueden disfrutar, y de pronto el Espíritu Santo te dice, te habla, te incomoda, te motiva, llámale lo que quieras, y te dice, ve a orar, ve a orar. Amigo, ¿de qué nos vamos a alimentar? ¿De las cosas de la carne o de las cosas del Espíritu? Sabes que puedes decidir. Sabes que aunque seas una nueva criatura, el libre albedrío está en ti y tú puedes decidir qué hacer. Pero de pronto, el Espíritu Santo te incomoda y te recuerda la palabra. Y te dice, orad en todo tiempo. Te pone carga en tu corazón por Valentina, para que ores por ella. Y tú dices, bueno, cuando termine el partido. Total, Valentina no estará tan necesitada. El Espíritu Santo se ha preocupado de moverme para que interceda por alguien, tal, pero no será tan importante. El Espíritu Santo no sabe que hay fútbol hoy. Permíteme ironizar y bromear con esto, ¿vale? Pero el asunto, amigos, es que ¿cuál va a ser nuestra actitud después de haber tenido nuestro encuentro con Jesucristo? Después de haber nacido de nuevo. ¿Ocuparnos de las cosas de la carne u ocuparnos de las cosas del Espíritu? Hay gente que crece así de rápido. Hay gente que no crece nunca. Hay gente que madura a una velocidad tremenda. Y hay gente que toda la vida seguirá tomando leche espiritual porque no atiende a las cosas del Espíritu. Y hay dos cosas, queridos. Hay dos cosas. Hay más. Pero hay dos cosas que nunca se nos debe de olvidar. Nuestra relación con el Señor está basada en nuestra oración y en nuestro tiempo de lectura de la palabra de Dios. Es la manera en la que conocemos más el carácter de Dios. Es la manera en la que experimentamos realmente todo lo que Dios quiere estar haciendo en nuestra vida. Tantas veces hemos visto gente, y hablábamos hace poco en el estudio de doctrina, gente que de pronto mezcla ideas, mezcla conceptos, mezcla situaciones y dice, Dios me ha dicho, y de repente uno dice, pero ¿cómo Dios puede decirte eso si va en contra totalmente de lo que dice su palabra? No puede ser, completamente imposible. Por lo tanto, queridos, si tú y yo queremos madurar, si tú y yo queremos crecer, si tú y yo queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que tener una relación sana con nuestro Creador. Y repetimos, no nos olvidemos, nunca estará basada en nuestros esfuerzos. Estará basada en la nueva obra que Dios ha hecho en nosotros por medio de Jesucristo. No nos olvidemos, no mezclemos, no intentemos que sean nuestros esfuerzos, ¿verdad? Pero queridos amigos, nos dice
En Efesios, capítulo 4, versículos 17 al 32. Igualmente, os digo lo de siempre, si alguien quiere las anotaciones del mensaje, después me lo pedís, os lo hago llegar. Dice el apóstol Pablo, así pues, en el nombre del Señor os digo y os encargo. Ojo, en el nombre del Señor Jesús os digo y os encargo, que no viváis como los paganos. O sea que es que todavía teníamos posibilidad de vivir como los paganos. Claro, tú puedes vivir como tú quieras. O dando de comer al espíritu, o dando de comer a la carne. Y empieza Pablo a relatar, dice, que viven de acuerdo a sus vanos pensamientos y tienen oscurecido el entendimiento. Queridos, la obra de nuestro Señor en nosotros ha abierto nuestros ojos. Por lo tanto, ya no tenemos el entendimiento oscurecido. Ahora empiezo a entender las cosas de la manera que Dios quiere que yo las entienda. Hay una obra, claro que hay una obra, pero luego yo decido. Y continúa y dice, ellos no gozan de la vida que procede de Dios. Tú y yo sí, porque hemos tenido un encuentro. ¿Verdad o mentira? Hemos tenido un encuentro con aquel que es la vida. Y dice, son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Se han endurecido y se han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de acciones impuras. Y dice, pero vosotros no conocisteis a Cristo para vivir de ese modo. Lo que Cristo en la cruz hizo, el sacrificio de Cristo en la cruz, no es para que tú y yo sigamos viviendo como nos dé la gana. El sacrificio de Cristo en la cruz para darnos la oportunidad. El sacrificio de Cristo en la cruz para darnos las herramientas. El sacrificio de Cristo en la cruz ha sido para vencer al pecado, vencer a la muerte y poder entrar en cada uno de nosotros y que la obra florezca desde dentro. ¿Cuántas veces hemos predicado en contra de la religión? Querido, si tú y yo quitásemos de nuestra vida la relación real con nuestro Señor y que Él ha hecho una obra en nosotros, seríamos los más dignos ¿de qué? De tener pena. Porque nos convertiríamos en una religión más. A veces miramos a los demás, ¿verdad? Y decimos, no, esos son unos religiosos. No, aquellos no tienen espíritu. No, aquellos les falta no sé qué. No, esos no atienden no sé cuál. Y los otros, y los otros, y los dos, y tú y yo. Sí, yo también pienso lo mismo, Dasalia. ¿Qué ocurre? Queridos, si quitamos a Cristo de nuestras vidas, si quitamos el Espíritu Santo de nuestras vidas, nos convertiríamos en practicantes de una religión. Llámala como quieras. Llámala como quieras. Entonces, dice, vosotros no conocisteis a Cristo para vivir de ese modo, sino algo ha sucedido. Algo hay en vosotros que os hace diferentes, que os hace distintos, que os hace aceptos en el Padre. Y dice, si es que realmente oísteis acerca de Él. Y dice, esto es, si de Jesús aprendisteis en qué consiste la verdad. Si de Jesús aprendisteis en qué consiste la verdad. En cuanto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos de vuestra vieja naturaleza, está corrompida por los malos deseos engañosos. Debéis renovaros en vuestra mente y en vuestro espíritu, revestíos de la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios y que se manifiesta en una vida recta y pura, fundada en la verdad. Fundada en la verdad. Fundada en la verdad. Es muy interesante. Empieza a decir, no mintáis más. Deciros verdad los unos a los otros, porque todos somos miembros del mismo cuerpo. Si os enojáis, no pequéis, y que vuestro enojo, por favor, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Dice otra versión más, así como menos rimbombante, dice, no estés enfadado todo el día. Arréglalo antes de que se haga de noche, ¿verdad? No dejes que las cosas crezcan mucho más. Y dice, no deis oportunidad al diablo. Así que todavía el diablo tiene oportunidad. Espera. ¿Todavía el diablo tiene oportunidad? Claro que la tiene. ¿O qué te pensabas? Déjame decirte algo. El diablo no intentó engañar a Jesús. ¿Sí o no? Jesús estaba 40 días en el desierto
¿cierto? Ayunando, el Padre, bien cerca del Padre, preparándose para lo que venía, y de repente el diablo viene. ¿Y sabes con qué intentó engañarle? Con la propia palabra. Con la propia palabra, queridos. Así que, cuán importante es que nuestra relación con el Señor esté basada en dar de comer a nuestro espíritu, en conocer la verdad que es Cristo y en saber cuáles son los pasos que tengo que dar de acuerdo a la palabra de Dios. Pero ya no por cumplimiento, para agradar, para conseguir algo, para tratar de alcanzar algo, sino porque la propia palabra me dice, ya no vivas como vivías antes, porque no puede ser que haya muerto en la cruz del Calvario, que esté dentro de ti y que sigas siendo la misma persona. Ay, queridos, ¿qué dilema tenemos ahora mismo, o no? Primera de Juan, capítulo 2. Si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros de que hemos llegado a conocerle. Pero quien dice yo le conozco y no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no hay verdad en él. En cambio, el que guarda su palabra se ha perfeccionado verdaderamente en el amor de Dios. De modo que sabemos que estamos unidos a Él. El que dice que está unido a Dios debe de vivir como vivió Jesucristo. Déjame darle la vuelta, no digo contarte otra cosa, digo invertir el orden, porque el orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? Y dice, si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros de que hemos llegado a conocerle. Queridos, ¿hemos llegado a conocerle? Por lo tanto, no podemos vivir de otra manera. Déjame decírtelo así, para no malinterpretar, porque repito, todo está basado en la doctrina de salvación por fe y no por obras. Pero ¿cómo puede ser que yo diga que amo a mi hermano y de repente le veo desnudo, le veo hambriento y no cubro sus necesidades? ¿Qué tipo de amor es ese? No he conocido a Cristo. Por lo tanto, los que han conocido, dice a Dios, obedecen sus mandamientos. Obedecen sus mandamientos. ¿Puede acaso un manzano dar peras? ¿Qué piensas? Bueno, se han hecho un injerto artificial, sí, ¿vale? Pero vayamos a la naturaleza normal, Mafe, no vamos a pensar cosas raras. ¿Puede acaso una fuente de agua dulce dar agua amarga? ¿Cómo puede un hijo de Dios no andar y caminar en amor? ¿Cómo puede un hijo de Dios no andar y caminar en el amor de su Señor? ¿Me lo explicas? Yo solo tengo una respuesta, y es que en vez de estar alimentando el espíritu, estoy alimentando la carne. En vez de aprovechar y moverme y caminar en los aspectos que Dios ha provisto para mi vida espiritual, prefiero seguir alimentando la carne. Así que, Filipenses, capítulo 2, versículo del 5 al 8, dice, pensad entre vosotros de la misma manera que Cristo Jesús. Hemos visto antes en Efesios que nuestro entendimiento ha sido abierto, que nuestros ojos han sido quitadas las escamas para que ahora podamos ver a Dios, su plan, su propósito, entender su palabra. ¿Cuántos entendían la palabra de Dios antes de tener un encuentro con Jesús? Qué difícil, ¿verdad? No entendíamos nada, nos poníamos a leer, pero ¿por qué dice Jesús esto de que si la higuera, pero pobre higuera, qué culpa tenía esta higuera para que la secara, pero no era Dios, no era bueno, pero si era hijo de Dios, ¿cómo puede ser? Pues que la toque y que florezca en vez de secarla. ¿Y cómo puede ser que a esto les llamara mentirosos, hijos de Satanás? Pero ¿cómo puede ser? No entendíamos nada, no entendíamos el propósito. Yo recuerdo a aquel misionero americano que algunas veces he tratado de imitar, ¿verdad? Aquel hombre me decía una y otra vez, con su español justito, bueno, hablaba bien español, pero se notaba que era americano. Este hombre me decía que Cristo había muerto por mi culpa. Así me decía, Carlos, Jesús tuvo que morir en la cruz por tu culpa. Y yo empeñado en decirle que yo no estuve allí.
Yo decía, Marcos, yo no estuve allí, a mí no me metas en este jaleo. ¿Vale? Y él me decía, no, pero no es que tú estabas allí, es que cuando él murió, tú tenías que morir allí. Yo, no. A mí déjame, que yo tengo que ser una estrella del rock, le decía. Yo, me queda mucho por delante, a mí no me cuentes historias. Yo trataba de a mí que no me metan en este bacalao, ¿no? El otro día me contaba alguien de la iglesia que hace unos años estaba sentado tranquilamente en un parque aquí en Palencia y de repente pasa un tío corriendo a todo correr, mirando para atrás y se mete la mano al bolsillo y lanza un teléfono móvil que cae en el jardín al lado de donde estaba este muchacho, un hermano nuestro. Y minuto y medio después, otra persona corriendo detrás del primero. ¿Qué hizo nuestro querido hermano cuando no era nuestro hermano? Agarró el teléfono móvil, se lo metió al bolsillo, se cayó la boca, se fue a su casa, abrió el teléfono, metió su tarjeta y le puso iPhone bloqueado. Al día siguiente, la Policía Nacional en su casa. Porque el iPhone había mandado a quien fuera, su dueño, por medio de otra aplicación, por medio de otro terminal, lo que fuera, la ubicación del teléfono. La policía tenía un listado con el número que había intentado funcionar ese teléfono. Nuestro hermano dijo, no, yo no tengo nada que ver. ¿Ese teléfono es tuyo? Sí, entonces no me nos digas que no tienes nada que ver. Lo que yo estaba intentando decirle a aquel misionero. Yo no le quité el iPhone a Jesús. A mí no me líes. Yo no estaba allí, yo no tuve clavos, yo no tuve martillo, yo no tuve nada que ver, yo no le acusé, yo no le negué. Yo no dije nada. Pero queridos, Dios siguió obrando por medio de su palabra, por medio de la obra de su Espíritu Santo y la palabra. Y entendí el mensaje. Y me tuve que arrepentir, porque mis ojos fueron abiertos. Espero y deseo que todos los que estamos aquí, incluso todos los que faltamos hoy, que faltamos un montón, os haya y les haya sucedido lo mismo. Y si no, hazte a la idea que Dios, por medio de su palabra hoy y por el Espíritu Santo, está tintineando en lo más profundo de tu espíritu y queriendo hacerte entender que le necesitas para ser perdonado de tus pecados. Queridos, estamos en un proceso. Jesús, Filipenses 2, seguimos leyendo los versículos, estábamos. Aunque era de naturaleza divina, no se aferró, dice, al hecho de ser igual a Dios, sino que renunció a lo que le era propio y tomó naturaleza de siervo. Nació como un hombre y al presentarse como hombre se humilló a sí mismo. Solamente el hecho de Jesús dejar su trono y hacerse un hombre, para él fue una humillación. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Te lo repito, nació como hombre y al presentarse como hombre se humilló a sí mismo. Aquel está destinado a recibir todas las cosas, toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, todo poder se somete a él. De pronto llega el momento, como veíamos hace unas semanas, no por casualidad, sino porque estaba ya todo organizado desde el minuto cero, que Cristo tenía que venir, hacerse hombre, descender a esta tierra. Dice que se humilló. Y se hizo obediente. Obediente hasta la muerte. Y obediente hasta la muerte en la cruz. Yo le pregunté a Dios, Señor, ¿tengo que obedecer las leyes de este mundo? La respuesta de Dios fue sí. Con el cinturón, ¿verdad? La multa. Pero yo ya había entendido algo. Y es que el hecho de atender las leyes de lo que nos rodean, atender los consejos bíblicos, atender lo que nos dice la palabra, ya te voy a poner un ejemplo, atender lo que nos dice la palabra, nos va transformando. Nos va transformando. Repito, acuérdate de la peonza, siempre todo basado en el punto centro, que es Cristo Jesús en medio nuestro. No nos equivoquemos, nunca intentemos ganar nada de Dios
por nuestras obras. Pero atendamos la palabra de Dios como mensaje de Dios para nuestras vidas, para seguir transformándonos. ¿Qué dijo Pablo? La palabra de Dios es útil ¿para qué? Para enseñar, para corregir y para redarguir. Dice Jesús, Juan 17, a los que del mundo escogiste para confiármelos, les he hecho saber quién eres. Eran tuyos y tú me los confiaste. Y han hecho caso, ¿a qué? A tu palabra. Han hecho caso a tu palabra. Ahora saben que de todo lo que me confiaste viene de ti, pues les he dado el mensaje que me diste y lo han aceptado. Han comprendido que en verdad yo he venido de ti y han creído, Padre, que tú me enviaste. Yo les he comunicado tu palabra, pero el mundo los odia, dice, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y entramos, conságralos a ti por medio de la verdad. Conságralos a ti por medio de la verdad. Santifícalos por medio de la verdad. Apártalos por medio de la verdad. Y ayudadme, ¿qué dice después? La verdad es tu palabra. Queridos, ¿qué vamos a alimentar? ¿La carne o el espíritu? ¿Nos vamos a quedar con que hace 25 años tuve un encuentro con Jesús y me sentí perdonado y sigo siendo el mismo porque no alimento mi relación con el Señor? Porque no alimento lo que me fue dado, porque no alimento la nueva naturaleza. El otro día hablábamos de que la vieja naturaleza fue clavada en la cruz del Calvario, eso dice la Biblia, ¿verdad? Pero queridos, estamos en un punto donde podemos decidir qué quieres hacer. ¿Quieres que tus obras, no para salvación, repito, siempre cristocéntricos, que tus obras sean quemadas como hojarasca, como basura? ¿O quieres que tus obras permanezcan cuando pase por el fuego como oro perfecto? Queridos, Dios nos ha dado las herramientas y son suyas, dar, alimentar al Espíritu por medio de la oración, la relación íntima con Él. No te estoy hablando que tienes Padre Nuestro Jesús, amén. No, Padre Nuestro, me he rezado 17 Padre Nuestros, 7 Ave Marías y me he confesado 35 veces. Pues lo siento, no has hecho nada. Cuando hablamos de la oración, hablamos de nuestros encuentros con el Señor, nuestra intimidad con Él. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? Señor, háblame. Señor, dime. Señor, necesito, claro está, también. ¿Vale? Hay algunos que dicen, es que estamos siempre pidiéndole a Dios. Bueno, y cuando tú no sabes qué pedir, ¿quién lo hace por ti? El Espíritu Santo, con gemidos indecibles, con palabras que ni sabemos. Porque dice que Él sabe cuál es el espíritu del hombre, el corazón del hombre, y le lleva a Dios todas nuestras peticiones. Así que tranquilo, pídele a Dios, hombre, pídele a Dios. Si estás casado, no le pidas una novia, ¿vale? No le pidas tonterías. Pero ve y pídele y dile, Señor, mi esposa, Señor, mis hijos. Acércate a Dios, porque es necesario que alimentemos una y otra vez nuestra parte espiritual, para que no crezca en nosotros la parte carnal. Conságralos a ti por medio de la verdad. Tu palabra es verdad. Dice, bueno, continúa hablando de lo mismo. Voy a leer un poquito más allá. Nos dice en Hebreos 12 que fijemos nuestra mirada en Cristo Jesús. Fijad vuestra mirada en Cristo Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. El autor y el consumador. Él es el autor de la fe, de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Y dice un poco más adelante, meditad en el ejemplo de Jesús. Meditad en el ejemplo de Jesús. ¿Qué nos dice la palabra? Que atendamos lo que nos está enseñando. Que tengamos a Cristo Jesús, aquel al cual tenemos que parecernos, repito, por medio de su obra, pero tenemos que atender qué Él hizo, cómo obró, porque Él es nuestro ejemplo.
Continúa el versículo 10 de Hebreos 12 y dice que hemos de someternos a nuestro Padre Celestial. Hemos de someternos a nuestro Padre Celestial. Y dice, para obtener la vida. Nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante esta corta vida. Pero ellos lo hacían de la forma más conveniente y tal y como les parecía, ¿verdad? Humanamente hacían lo que creían que podían hacer. Y dice, pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho. ¿Para qué? Repito, Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho. ¿Para qué? Para hacernos santos como Él. Así que, queridos, estamos en un proceso de transformación, de santificación, de perfección para parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Pasando tiempo con Él, atendiendo su palabra, y muchas veces Dios se encargará de corregirnos cuando estamos en errores, porque el proceso es largo. La semilla es la correcta, el proceso es largo. Seguimos avanzando, ¿verdad? Dice de nuevo Pablo en Tesalonicenses, ahora, hermanos, os rogamos y encargamos esto en el nombre del Señor Jesús, que sigáis portándoos como ya lo estáis haciendo, de la manera que nosotros os enseñamos. De la manera en que nosotros os enseñamos. Dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo, ¿cierto? Hay pasajes que dicen, obedeced a vuestros pastores, no porque seamos pastores y la gente nos deba pleitesía y honor y todo el día lo que nosotros digamos, no, porque traemos la palabra de Dios, traemos el consejo de Dios. Entonces, ¿qué ocurría? Lo que ocurría era que en este momento que Pablo estaba escribiendo esto, el Nuevo Testamento no estaba escrito, ¿o sí? No, se estaba escribiendo en ese momento. Entonces dice, haced lo que nosotros hacemos. Haced aquello que habéis visto que nosotros aprendimos de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nos enseña, porque nos ayuda a entender el propósito de Dios también. Hoy en día tenemos la palabra de Dios. Y ahora yo quiero ponerte un ejemplo. Imagínate que se acerca un joven de nuestra iglesia y te dice, he conocido a una chica. Y tú le dices, ah, qué bien. ¿Y cómo es? Ah, ¿cómo es? Uf, lo que toda mi vida esperé. Alta, rubia, guapa, ojos azules, como Eva. Así como Eva. La pregunta, ¿cuál sería? La pregunta correcta, ¿cuál sería? ¿Conoce al Señor? Querido, la chica que tú has conocido, ¿ella conoce al Señor? ¿Está Cristo obrando en su vida? ¿Ha habido un arrepentimiento? ¿Es una hermana? No. No, pero no pasa nada. Porque a mí me dijeron una vez en una conferencia que voy a ser profeta. Y entonces yo la voy a traer al Señor. Amigo. Amigo. ¿Qué le dirías a ese muchacho? Querido, la palabra de Dios está para atenderla. La palabra de Dios está para atenderla. Tenemos un cartelito en la clase de los mayores, ¿verdad, Damaris? Que pone la desobediencia a Dios trae consecuencias, ¿cierto? Ellos lo han puesto ahí a la entrada. La desobediencia a Dios trae consecuencias. Nadie está maldiciendo a los niños, nadie está metiendo miedo a los niños, nadie le está diciendo a los niños ni te muevas porque Dios tiene un rayo y te funde. No. Lo que están enseñando es, queridos, tened temor de Dios. Tener temor de Dios.
Si no lo digo rápido, me enclavo ahí. Queridos, atender los consejos de la Biblia es la manera en la que Dios también nos transforma, en la que Dios nos alerta, en la que Dios nos está diciendo: quiero que seas más igual a mi Hijo Jesucristo. La palabra, ¿quién es? Nos van a desmontar la puerta. La palabra es Cristo Jesús. ¿Tú quieres que Cristo habite en ti? ¿Y no quieres conocer lo que dice la Biblia? Seguramente ese chico al que le digas: así dice la palabra de Dios, no te unas en yugo desigual, porque ¿qué tiene que ver un creyente con un no creyente? Y empezará a buscar motivos, maneras, no que yo sé, no que yo puedo, no que yo de aquella manera, no que yo voy a hacer, no que. A veces no nos gusta hacer lo que dice la Biblia, porque mata tu carne. Pero amigo, cuando matas tu carne, estás dando de comer a tu espíritu. Y déjame terminar, porque voy a terminar ya. Desde que me quitaron el reloj aquí, yo no sé qué hora es. Todo siempre basado en que nada vas a ganar como favor de Dios para tu vida. Seamos humildes, sepamos dónde estamos. Estamos basados en Cristo Jesús. Estamos en las manos de nuestro Dios. Y te voy a decir algo más. No para que lo utilicemos como excusa, pero déjame decirte algo. Cuando Dios te ve, ¿sabes a quién ve? A Jesús. No sé si nos damos cuenta del favor, privilegio que tenemos. Y cuando Dios me mira, no me ve a mí. No sé tú, pero yo sé quién soy. Yo sé quién soy, Y yo sé que a veces no le agrado ni a mi esposa cuando traigo el sueldo a casa. Así que imagínate a Dios Santo y Todopoderoso. Que me mire y cuando le entran ganas, estoy ironizando, y cuando le entran ganas de sacar, de pronto, es Jesús. Veo a mi Hijo Jesús ahí. Eso fue lo que sucedió en la cruz, cariño. Eso fue lo que sucedió en la cruz, amigos. Eso fue lo que sucedió en la cruz, que Él quedó allí. Él quedó allí cuando tenía que estar yo. Para que ahora cuando Dios me ve, digo: hombre, Carlos Jesús. Carlos Jesús. Queridos, dependemos de la obra del Espíritu Santo para ser diferentes, para ser aceptos, para ser nuevos. Pero no nos olvidemos que tenemos que dar de comer el Espíritu. Tenemos que alimentar la parte, la semilla que Dios ya puso en nosotros. Aceptos en Cristo Jesús. Aceptos en Cristo Jesús. Os voy a pedir que cerremos nuestros ojos. David, si puedes ponernos algo de música de fondo, por favor. Si puedes ponernos algo de música de fondo. Gracias a Dios por su palabra, amén. Queridos, si en esta mañana de alguna manera Dios ha tocado tu vida, si desde fuera porque todavía no le conoces, o desde dentro porque ya está en ti, atiende a su llamado en esta mañana. Atiende a su llamado en esta mañana. No te voy a hacer salir aquí
Pero sí te voy a decir, si de alguna manera Dios ha hablado contigo en esta mañana, levantes tu mano. Levántala bien alta, quiero verte, por favor. 1, 2, 3, 4 personas, 5, 6. Bueno, gracias a Dios por su obra. A mí me ha recordado el Señor tantas cosas. Queridos, vamos a hablar. Si tú tienes que decirle a Jesús por primera vez, ven a mi vida, díselo. Si tú tienes que arrepentirte y volver a casa como un hijo pródigo, hazlo. Si tú tienes que entregarle cosas al Señor que todavía están ocultas, que no quieres entregarle, hazlo en esta mañana. Recuerda la nueva naturaleza que Él te ofrece o que ya te dio. Y recuerda, de hoy para siempre, la necesidad de alimentar el Espíritu. Él abre sus brazos para que lleguemos a Él. Él tiene su mano extendida y nos ve como su Hijo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor, la cual nos habla, nos transforma y hace que estemos enfocados en ti, Señor. No en nuestros planes y propósitos, no en nuestras propias ideas, sino en ti, Dios mío. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu iglesia, Dios. Gracias porque tú hablas con nosotros. Señor, cada día te pedimos que traigas personas nuevas y se encuentren contigo, Dios. Y esa es nuestra oración. Dios mío, si hubiera aquí personas que no te conocen, que no han tenido un encuentro contigo, que no han nacido de nuevo, Señor, así como tu palabra nos enseña, oramos y te pedimos que sigas haciendo la obra, Señor. Aunque realmente sabemos que aunque todos nosotros nos uniéramos para desear algo y tratar de amar a esta persona, nunca llegaríamos a amar tanto, Señor, como tú, que amas de una manera perfecta siempre, Dios. Dios mío, oramos que sus ojos sean abiertos, Dios, y puedan ver a Jesucristo, Señor. Y Dios mío, aquellos que ya te conocemos, te pedimos que sigas trabajando en nosotros, Señor, por medio de esta nueva naturaleza, Señor, y que alimentemos por medio de la palabra, por medio de la oración, nuestra vida espiritual, Señor, para no caer en el error, Señor, para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Dios mío, para no poner la mano en el arado y mirar hacia atrás. Te necesitamos, Dios. Te necesitamos, Señor. Sin ti no hay cómo, Dios. Sin ti no hay cómo, Padre. Sigue hablándonos, Dios. Sigue completándonos, Señor. Sigue haciéndonos equilibrados, Dios mío. Sigue haciéndonos equilibrados. En el nombre precioso de Jesucristo.